Después de esta presentación solo se puede defraudar, ¿eh? No se puede ir hacia más. Muchísimas gracias por esta invitación, especialmente a María. Muchas gracias. Nuestro trabajo, lo que nosotros realizamos en el laboratorio, tiene como pilar fundamental el cuidado. Acabamos de generar una fundación para canalizar bien todos los proyectos que tenemos, que se llama la Fundación Igeia Biomedicina. Igeia era la diosa de la salud, la que creaba salud. Entonces, algo que para nosotros es muy importante y que yo creo que es la razón por la que yo estoy aquí, es un concepto que, bueno, pues tiene sus orígenes en los años 70, pero ahora se empieza a hablar un poco más en el mundo científico, que es la salutogénesis, generarnos salud. La medicina se basaba sobre todo en la hermana de Igeia, esa diosa de la mitología griega, que es la medicina que es curativa, a la que tanto tenemos que agradecer. Sin embargo, en nuestra cultura hemos dejado un poco de lado lo que era la medicina preventiva. Es decir, no solo restauro la salud para que volvamos a tenerla, que eso es curativo, sino qué puedo hacer para generarme más salud. Lo que pasa es que ese término pues siempre lo hemos localizado más en lo que es la salud física, ¿no? Donde hemos avanzado muchísimo. Y ahí hay otro concepto que a mí me ha resultado siempre pues especialmente importante. Y la verdad que os debo decir que cuando yo lo leí me asombró mucho también desde el punto de vista personal. Y era el sufrimiento evitable. Entonces, comparaba en este artículo, pues igual que hemos avanzado mucho en la medicina, y hemos reducido cierto sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Mencionaba cómo pues antes la mortalidad infantil de los neonatos era mucho más elevada, pues gracias a todo lo que hemos avanzado en los cuidados, tanto de la madre, ¿no? que acababa de parir, como del neonato, hemos reducido pues no solo la mortalidad, sino la cantidad de sufrimiento físico que aquello generaba. Entonces, eso mismo, ¿no? Yo pues me hacía pensar qué cantidad de sufrimiento mental, ¿no? psicológico, emocional, como le queramos llamar, qué cantidad de sufrimiento podríamos habernos evitado si ese conocimiento, igual que hemos desarrollado ese conocimiento en la medicina para evitar ese sufrimiento a nivel físico, si nos hubiésemos puesto a estudiar qué podemos hacer para evitarnos ese sufrimiento psicológico, pues nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos investigar en el laboratorio es qué significa cuidarse y qué significa cuidar la salud mental, pero incluyendo lo material, incluyendo el cuerpo, incluyendo la biología, ¿no? Entonces, hay algo allí que me ha gustado mucho, ¿no? El discurso que ha dado, porque la educación en salud mental, alfabetizarnos en salud mental, no puede pasar exclusivamente por el autocuidado. No podemos depender de que una persona tenga la iniciativa de voluntariamente ir a formarse, que haya tenido la suerte de que alguien le haya dicho, mira, haz esto, haz lo otro. Es decir, lo que nosotros vamos observando y en lo que yo estoy plenamente convencida es que hemos ido dejando la salud mental un poco a la deriva, a la suerte de cada uno. Vosotros estáis aquí voluntariamente en un congreso de bienestar emocional, pero vosotros sois pues nivel pro, ¿no? Estáis aquí los que ya estáis interesados, ¿no? Y esto a mí me recuerda, no sé si habéis visto una obra de teatro que tiene, ¿cómo se llama el actor? Dani Rovira, ¿no? Dani Rovira que dice, la cantidad de dinero que me he gastado yendo al psicólogo por culpa de los que no han ido, ¿no? Pues aquí también puede pasar eso. Nosotros nos encontramos, muchas personas que vienen, muchos docentes. Mira, que he visto que estudiáis la respiración, la meditación, ¿cómo lo puedo aplicar? Claro, pero entonces, gustosísimos, nosotros le contamos lo que sabemos, pero ese poca ayuda le hace falta mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que la educación en salud mental, esa alfabetización en cómo cuidarnos, debe ser también una cultura que impongamos, ¿no? Debe ser algo que nos enseñen desde pequeños, que no quede completamente a la deriva, ¿no? Yo siempre digo ahí, y yo me pongo como
como ejemplo de ello, que yo he estudiado mucho, pues he hecho el doctorado, no sé cuántos másters y muchas cosas, ¿no? Que puedo tener el grado más alto en lo que es la formación, pero en salud mental he ido dando tumbos por ahí hasta que ya me empecé un poco a enterar de que había algo que eran las emociones, a lo mejor ya tenía 30 y tantos años, ¿no? Entonces no podemos dejar que la educación vaya por un lado, ¿no? Esa educación intelectual y la educación emocional por otro, ¿no? Y luego, por otra parte, pues a mí me parece que principalmente tenemos que cuidar, como decía, que cuidar al que cuida, ¿no? Y de eso es lo que os voy a ir contando, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es contar pues, qué significa, cómo podemos ayudar a nuestra salud mental desde la parte biológica. A ver, ¿qué dejo esto aquí? ¿Cómo se pasa aquí? Vale. Pues vamos a empezar con este esquema, que puede parecer muy complejo y no lo es tanto. Hasta hace muy poco tiempo, la neurociencia suponía, o la ciencia en general, suponía que el cerebro era el único órgano que estaba involucrado en la conducta humana, ¿no? Y ahí pues también cuento muchas veces que mi jefe, que era un médico del Hospital de la Paz, cuando yo hacía la tesis, ¿no? Siempre me decía, de los voluntarios que vienen a nuestros experimentos, solo nos interesa de cabeza hacia arriba, el resto del cuerpo no nos vale para nada, ¿no? Fijaros que yo no soy tan mayor. Entonces, desde hace como aproximadamente 15 años, la neurociencia ya acepta, ahora recientemente, que el cerebro es evidentemente el órgano más involucrado en la conducta humana, en la psicología, pero que el cerebro integra información que recibe del organismo. Y que esa información es un sentido. ¿Y qué significa eso? Que es una información que es vinculativa. Lo que pasa en el organismo influye en lo que pasa en el cerebro. Esa información llega principalmente por una vía que se llama vagal, que es nervio vago porque va vagabundeando por el cuerpo, recogiendo información para enviárselo hacia arriba. Hay otra información, otra vía, que es una vía más de las sensaciones del cuerpo. Esta ya no es tanto por dentro, que esto se llama la interocepción. Hay otra vía que recoge la información de cómo está mi cuerpo en este momento, ¿vale? Y que llega a unas zonas del cerebro y que también influye en cómo yo voy a percibir, en mi memoria, todos los procesos cognitivos, procesos emocionales, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, yo me he querido quedar solo con dos ejes, todo lo que es la información de lo que pasa dentro del cuerpo y cómo influye en el cerebro, se clasifica ahora en tres grandes ejes: el eje intestino-cerebro, el eje respiración-cerebro y el eje corazón-cerebro. Y luego está pues el eje postura, sensaciones del cuerpo, cerebro. Cada vez se van extendiendo muchos más. Nosotros el año que viene, si conseguimos financiación, no digo pues si alguien me oye, queremos estudiar el eje útero-cerebro, ¿vale? O sea que fijaros, ¿no?, cómo se va integrando todo y cómo, y eso os invito a que hagáis esa reflexión, para que vosotros estéis ahora escuchándome, prestando atención, creando nuevos aprendizajes y memorias, que es lo que hacéis vosotros todos los días en clase, estáis utilizando el cuerpo entero, ¿vale? Y es lo que vamos a ver. Entonces, me he quedado con dos ejes que me parecía que tenían mucha más aplicación práctica, ¿vale? Es el eje intestino-cerebro y luego vamos a hablar un poco de la respiración, ¿vale? ¿Por qué hablo del eje intestino-cerebro? Porque yo creo que algo en lo que sí que podemos influir, ¿no?, en el mundo educativo, ¿no?, y en el mundo pues también de empresa, es a crear hábitos que sean saludables en cuanto a la alimentación. Pues saber indicar a lo mejor a las familias qué es una merienda aconsejable, cuáles no lo son. En la medida que sea posible, se ha estudiado mucho y se critica mucho el contenido del menú. No sé si, bueno, al menos en la universidad no le diría yo completamente saludable, imaginaros en un hospital. Entonces, esa diferencia que hay entre la investigación científica, que descubre algo, que lo comunica y que se aplica socialmente, hay una diferencia de unos 10 años.
Y eso es lo que tenemos que poco a poco empezar a cortar. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa distancia tan grande? 10 años. La poca transferencia que hace la comunidad científica de lo que está descubriendo. ¿Vale? Entonces, se empieza a estudiar que lo que comamos influye en nuestra salud mental, pero como no se comunica o se comunica de una forma que nadie se entera, hasta que eso llega, ¿no?, a quienes tienen que cambiar cómo son los menús o no, pues pasan muchos años. Por eso es tan importante, en mi opinión, hacer divulgación y divulgación que sea rigurosa. Entonces, ¿en qué se basa esa interacción del intestino y el cerebro? En nuestro intestino vive pues, todo un conjunto de microorganismos que son principalmente bacterias. Y yo creo que habréis oído el nombre, que es muy famoso, que es la microbiota, ¿vale? Entonces, esa microbiota está principalmente en el intestino, pero está repartida por todo el cuerpo. Entonces, esa microbiota, esto es un estudio, ¿no?, que fijaros, se hizo en el 2011, que se hizo primero, como todo, en estudios animales y luego se hace la transferencia a seres humanos. Allí cogieron un grupo de ratas y pues las ponían en una especie de laberinto donde tenían que localizar dónde estaba la comida. Era una tarea muy básica de aprendizaje. Entonces, bueno, pues midieron cuánto tiempo, veis ahí, en la parte de abajo, tardaban pues 50-60 minutos, ya sabían dónde estaba la comida, que eran en esas esquinas azules, entonces iban de un lado a otro y no iban, pues eso, perdidas en el laberinto. Habían aprendido dónde estaba la información que es relevante. Pues cogieron a esas ratas y les alteraron su microbiota y vieron qué pasaba. Las metieron en una jaula, igual, tenían que aprender a localizar dónde estaba la fuente de comida. Pasadas una hora, fijaros las ratas, lo rojo es las trayectorias que hacen, pues fijaros, pasado una hora no sabían localizar dónde estaba la comida. Lo único que se había alterado era su microbiota. Por tanto, la microbiota intestinal, este fue uno de los primeros artículos, 2011, que nosotros que vivimos ese cambio de paradigma, pues recibíamos todo tipo de insultos. Esto era una barbaridad, es decir, ¿qué tendrá que ver el intestino con el aprendizaje? Pues fijaros, la microbiota modula el comportamiento y el aprendizaje. Como digo, esto es un estudio animal, pero luego se pasa a seres humanos. Entonces, a partir de ahí se empieza a pensar ¿qué podemos hacer con la microbiota? O sea, la microbiota ya no es un conjunto de microorganismos que intervienen en mi sistema inmune, en mi sistema hormonal, ¿no? Y que si no se desequilibre y no me da problemas, pues bueno, ahí están, como parásitos. Se empezó a pensar que eso podía influir en nuestra salud mental, en nuestra salud intelectual, nuestra salud cognitiva, por tanto, al final, en la salud cerebral. Entonces, la cuestión que inmediatamente vino fue, ¿y entonces qué podemos hacer para cuidar a la microbiota? Si me estás diciendo que la microbiota es tan importante, ¿qué podemos hacer? Pues esto es un estudio del grupo del doctor Cryan, que está en la Universidad de Cork, que son los número 1 en el mundo. Yo creo que a este hombre pues algún día le darán el Nobel, ¿no? Entonces, en esa interacción, fijaros, entre el intestino y el cerebro, fijaos que hay una parte muy importante. Cuando se ve, empiezas a alterar microbiota, y entonces ves qué zonas del cerebro cambian su actividad, y entonces así localizamos cuáles son las zonas del cerebro que se ven afectadas, ¿vale? Y entonces, cuando se identificaron qué zonas del cerebro se veían afectadas, se encontraron que eran zonas muy relacionadas con nuestra parte social, nuestra percepción del otro, con la empatía, con el estado de ánimo en general, ¿vale? O sea, que fijaros qué importante. Entonces, cosas que dependen, bueno, cosas en las que ya no podemos hacer mucho. Si hemos nacido por el canal del parto, hemos nacido por cesárea, si hemos tomado leche materna o no. Hay factores genéticos, si somos hombre o si somos mujer. Si tomamos medicación, pues a veces, claro, no podemos hacer mucho. Ya veremos cómo compensar pues esa necesidad. Pero factores que sí que podemos tener en cuenta son principalmente la dieta y el ejercicio físico. Nosotros medimos, en el laboratorio publicamos estudios cómo era la microbiota de personas que llevan una vida sedentaria.
y cómo era la microbiota de personas que practicaban ejercicio de forma regular. Cuando empezamos a practicar ejercicio, o lo practicamos, la microbiota se hace mucho más compleja, mucho más rica. ¿Qué significa hacer ejercicio de forma saludable? Pues que nos movamos, y más en niños, todos los días, ¿vale? Es decir, una vida donde estamos todo el rato sentados, y esto aquí yo me atrevo, ¿no? Fíjate qué osadía la mía, deciros a vosotros, ¿no? Que un niño esté 8 horas al día sentados, desde el punto de vista biológico es una barbaridad. Ahora, tenemos que inventarnos cómo meter que todos los días haya movimiento, haya expresión corporal, que se muevan, porque eso es salud física absolutamente. Que cuidemos la dieta, pues como os decía, sabemos, todos tenemos en la mente lo que es una dieta que no es saludable, ¿no? Si veis en el cole lo que comen los niños en la merienda, o yo como mamá en el parque cuando voy, la gran parte de lo que comen no es saludable. También ahí interviene, yo cuando hablo con otras mamás, lo que me doy cuenta es que hay un desconocimiento. No le das a tu hijo algo que sabes que está mal, sino que no crees que eso te va a venir mal, ¿no? Esto ya os cuento como anécdota, que mi madre me dice, pues yo te daba bollicao si has salido muy bien, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos que empezar a cambiar. Que una clase de niños donde se han zampado un montón de azúcares es una clase menos gobernable, ¿verdad? Entonces, ahí es donde digo que tenemos que empezar a educar qué significa comer bien, y luego que comer bien sea más accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí hay pues como mucho debate. Y luego hay otro factor que a mí me parece interesantísimo, es el factor del entorno. A la microbiota le afecta el ruido. Fijaros qué interesante es esto. A la microbiota le afecta la ausencia de contacto con la naturaleza. Hay una teoría que es la teoría de la biofilia de Wilson, ¿no? Que propone que cuando vemos elementos naturales, el cerebro los reconoce con una afectividad que es positiva, permite la restauración de la atención y la restauración del estrés. Que los colegios sean entornos mucho más verdes, como evidentemente se ha pensado en que no siempre esto es posible, ¿verdad? Se ha estudiado qué efecto tiene poner fotografías o paneles o murales de naturaleza en las salas. Entonces se ha visto que las personas están más calmadas, se favorece la atención y sobre todo se favorece la sensación de estar mejor, ¿no? O sea, que fijaros cómo pues a todo lo que nos rodea, hay otra hipótesis también que me encanta, es la del cerebro inmundado. Yo soy un cerebro en el mundo que me rodea. Pues todo ese mundo está influyendo en nosotros, ¿vale? Entonces, todo esto afecta a la microbiota de tal forma que la microbiota afecta al cerebro y al revés, evidentemente. Cuando estamos estresados afecta a la microbiota se afecta y esto afecta a la otra, papá. Pero luego hay un concepto también que es muy interesante, que estamos estudiando nosotros ahora, y es el de, que se llama así, se llama aberrancia interoceptiva, que es un término un poco así complejo, ¿no? ¿Qué significa esto? Hemos dicho que el cerebro recibe la información de lo que está pasando en el cuerpo, ¿verdad? Constantemente. Pero cuando estamos mal, por ejemplo, cuando tenemos ansiedad o síntomas depresivos, la influencia del cuerpo sobre el cerebro es mayor, no menor como se pensaba. Y entonces, fijaros qué supone esto, que si yo estoy mal y descuido mi dieta, me hace más daño. Que si yo estoy mal y descuido a lo mejor el moverme, me hace más daño. ¿Vale? O sea, que os podéis tomar el bollicao cuando estéis muy bien, pero si estáis mal, os hace más daño. ¿Por qué? Porque la relación entre ambos es mucho mayor, ¿vale? Es aberrante. Por tanto, volver a equilibrar, bajar los sistemas de ansiedad, equilibra la relación entre el cerebro y el cuerpo. No más es mejor, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante. Yo siempre digo, hay que escuchar al cuerpo, pero no obedecerlo,
¿vale? El cuerpo a veces te pide cosas que no son sanas porque es un estado que quiere propagar. Entonces uno tiene que saber, ¿no?, lo que es sano y no, y que busquemos ese equilibrio. Fijaos qué bonito es ese concepto, ¿no? Entonces esto, también en la Universidad de Cork, en Irlanda, fueron los primeros en decir, cuidado porque tu salud microbiana, la salud de tu microbiota, no depende solo de ti y no solo te influye a ti. Lo que pasa en tu microbiota influye en lo que pasa a nivel interpersonal y a nivel cultural. Es decir, la microbiota, como os he dicho antes, influye en las áreas del cerebro social. La microbiota va a influir en cómo me relaciono con el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los estudios? Que los adolescentes comen muy mal cuando se les deja libres. Es decir, hay un estudio que comentaba cómo cuando empiezan a tener cierta independencia económica, pues se van a la tienda tal donde venden de todo y se toman bebidas y comidas que afectan directamente a la microbiota y que activan, pues sobre todo áreas emocionales, pues mucho más aversivas. ¿Vale? Entonces, fijaros ahí, ¿no? Es algo que también, pues yo creo, ¿no?, que se tendría que mirar también desde arriba. ¿Qué bebidas y qué cosas están permitidas y son tan accesibles cuando son auténticas bombas, ¿no? Entonces, eso también es cultura, ¿no? Eso también pertenece al alfabetizarnos, ¿no? Entonces, ese cuidado de la microbiota para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Vamos a la respiración. ¿Cómo ha ido la microbiota? ¿Bien? ¿Lo hemos entendido? La respiración. La respiración es a lo que más le hemos dedicado tiempo últimamente, ¿no? Y hemos publicado varios estudios. ¿Y de dónde parte? Pues fijaros, esto fue la historia de cómo se ha ido descubriendo, nos dice muchas cosas y es muy bonita. También, primero en estudios animales y luego en seres humanos, resulta que se descubre una zona en el cerebro que da cuenta de cómo respiramos. Nosotros, el cerebro, pues tenemos el encéfalo y el tronco del encéfalo que regula el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Por eso, el tiro en la nuca, ¡plá!, todos los centros coordinadores de cómo está todo mi cuerpo. Entonces, esa información en el tronco del encéfalo va hacia abajo a controlar el cuerpo, ¿verdad? Y entonces se vio que ahí había una estructura que se llama el complejo Böttinger, que daba cuenta, pues son neuronas, que cuando yo empiezo a inspirar, hay unas neuronas que se activan, ¡pum, pum, pum! Marcan el inicio de mi inspiración. Cuando acabo de inspirar, hacen ¡pum, pum, pum! Marcan el final de la inspiración. Otras neuronas dan cuenta de cuándo empiezo a exhalar, ¡pum, pum, pum! Acabo de exhalar, ¡pum, pum, pum! Y entonces, toda esa información, al principio se pensó, ¿por qué el cerebro tiene una especie de repetidor? No solo de que respire para controlar, pues claro, toda la musculatura, tal, tengo que respirar, sino ¿por qué quiere tanta precisión en saber cómo estoy respirando, cuánto dura la inspiración, cuánto dura la exhalación, si luego he hecho una pausa o no? ¿Por qué necesita saberlo y hacia dónde va? Y entonces, cuando se empieza a estudiar ese núcleo, el complejo Böttinger, ¿sabéis por qué se llama el complejo Böttinger? ¿Sabéis quién lo descubrió? Böttinger, no, el becario de Böttinger. Tal cual, ¿vale? Entonces, el complejo Böttinger tiene esa información precisa de cómo respiramos. Y entonces, Stanford lo que vio, ¿no?, que es el siguiente estudio, es que esa información, fijaros, aquí está, el complejo pre-Böttinger, esto es un estudio animal, pero luego se corrobora. El complejo pre-Böttinger manda la información hacia arriba, es decir, hacia el cerebro, ¿vale? Y entonces pasa primero por una estructura que se llama locus coeruleus, que es una de las estructuras como interruptor que activa el sistema reticular ascendente, que activa un poco nuestro cerebro, pues para que podamos prestar atención, para que hagamos lo que estáis haciendo ahora. Es decir, ellos vieron por primera vez la neuroanatomía de la respiración. Esa información que ha guardado el cerebro de cómo yo estoy respirando va hacia arriba.
informa a mi cerebro. ¿Y a quién informa? Pues a las estructuras más involucradas en la atención, en la memoria y en la gestión de las emociones. Entonces, fijaros que la Universidad de Stanford hizo una cosa que a mí me parece que les honra, y es que a estas vías anatómicas les llamó las vías ascendentes pranayama. ¿Qué son los pranayamas? Las técnicas de respiración que se practican en el yoga. Y esto es verdad que hay que decirlo porque la ciencia no siempre reconoce lo que ya han visto otras tradiciones, ¿vale? Y es verdad que al menos en términos históricos el mundo del yoga son los grandes conocedores de esas técnicas de respiración que van a influir en nuestros estados mentales. Y entonces, claro, la siguiente pregunta es, entonces, no solo que respire o no, que es evidente que es un proceso vital, sino el cómo yo respire va a influir en mi memoria, en mi atención y en cómo yo gestiono mis emociones. Por tanto, hay que ver, se preguntaban, ¿no? Y nos seguimos preguntando, ¿cuál es la forma más saludable de respirar para tener unos mejores procesos, tanto cognitivos como emocionales? Y entonces a partir de ahí se empiezan a diseñar un montón de experimentos y seguimos, ¿no? Y por eso, y antes hablaba con una compañera que está haciendo cosas sobre respiración y corazón y tal, a mí me parece que es tan importante que todo esto, o lo que lo hagáis, los que lo hacéis, que estéis haciendo proyectos que son preciosos y que acumuláis un montón de datos, que todo eso pueda ser llevado desde un método científico que permita ver lo que estamos observando. Y entonces, una vez que eso esté estudiado, pues tenemos eso para presentarnos a las autoridades y decir, mire, que si enseñamos a los niños a respirar así, hemos visto que les viene mejor en esto, en esto y en esto. Pero si lo decimos de palabra, no avanzamos mucho, ¿no? A mí hay un consejo que me dio un hombre, bueno, él era un director de un aeropuerto en España, ¿no? Y cuando estábamos empezando a hablar de la influencia de la meditación y de la respiración sobre el cerebro, y no siempre nos hacían mucho caso, ¿no? Y me dijo, no digas con palabras lo que puedes decir con números. Y a mí aquello me pareció tremendo, ¿no? Y eso nos abrió la puerta. Paper, un artículo científico y una estadística. Pues yo entiendo que también el que tiene que tomar decisiones necesita algo sólido en lo que agarrarse, porque ideas recibimos todos los días un montón. ¿Vale? Entonces, por eso os animo, porque a mí me llegan emails casi todos los días, estoy haciendo esto en mi cole, el otro y tal. Pues que os unáis a alguien, que podáis llevar eso, ¿no? Y que lo podamos medir y entre todos pues poder defender más pues el cómo respirar en las aulas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos ido viendo de cómo influye la respiración? Pues varias cosas que os voy a ir contando, ¿vale? Lo primero, la inspiración. Tomamos aire. Vale, la primera pregunta es, bueno, la primera pregunta de todas, y es que os invito a que vosotros estéis en casa y os sentéis tranquilamente donde no haya movimiento ni voz, ¿vale? Y entonces que observemos cómo es nuestra respiración natural. La respiración que tiene programada mi cuerpo de forma natural se llama eupnea, ¿vale? Entonces yo me siento y pasado un rato dejo que la máquina respire como ha aprendido. Y entonces medimos cuántas respiraciones hacemos por minuto. La media está en unas 17, y esto es muchísimo. Sentados y sin hablar, ¿vale? Entonces, esa es la media de la población, 17 respiraciones por minuto. Habría que bajarla a unas 10 respiraciones por minuto. ¿Y por qué la tengo que bajar? Pues porque respiramos más alto, más rápido que lo que los procesos cerebrales necesitan. Cuando yo inspiro se activan unas zonas del cerebro. Cuando yo exhalo se activan y relajan otras. Si yo inspiro muy rápido y exhalo muy rápido, las que se tienen que activar no han acabado de activarse y ya se están relajando, ¿vale? Y entonces se ha visto que no se completan los ciclos y luego veremos por qué esto es importante en las emociones, ¿vale? Entonces, vemos que ya respiramos muy alto. Y entonces, intentar bajar la respiración, que luego lo vemos, ¿vale? Pero la siguiente pregunta importante es, ¿inspiramos por la nariz o por la boca?
Entonces, ¿cómo lo sé? Pues vale, cierro la boca. La inmensa mayoría de la población es respiradora bucal. Entonces, cierro la boca y veo que no puedo, que tengo que abrirla. Entonces, me doy cuenta de que mi respiración prioritaria es bucal. La respiración bucal se hace prioritaria en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque, como también sabréis vosotros mejor que yo, empieza el cole y empiezan los mocos. Si la nariz no es un sistema del cual yo me pueda fiar porque está taponada casi todo el año, el cuerpo dice, pues mejor que respire por la boca porque esta nos abandona cada 2 por 3, ¿vale? Entonces, ahí es otra de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Pues ingenieros de la NASA y tal, que diseñan dispositivos que se van de aquí para allá, que nadie haya diseñado algo para limpiar el aire o lo que sea, ¿no? Pues esas son investigaciones que a mí me parece que tenemos que poner la mirada ahí, en esa calidad del aire en las aulas y que alguien se invente algo, ¿no? Sé que hay cosas, pero que son carísimas, tal. Bueno, pues que se invente algo más barato. Entonces, inspiro por la nariz. Y dices, ¿y por qué tengo que inspirar por la nariz si puedo hacerlo por la boca? Vale. Por la nariz tiene 2 filtros. El filtro amarillo y el filtro rojo. Eso ya limpia un poco el aire. Lo atempera, ¿vale? Y le da una cierta humedad que a mi cuerpo le viene mejor. Pero sobre todo tiene un filtro que frena un poco la cantidad de patógenos que hay en el aire, ¿vale? Que son muchos, ¿vale? Por la boca no hay filtro. Amígdalas y adenoides se convierten en el filtro. Por tanto, nuestros niños, el 80%, las tiene inflamadas. Y nosotros también, ¿vale? Fijaros qué importante es eso. Eso ya desde el punto de vista inmune. Ahora, desde el punto de vista cerebral. Si yo inspiro por la nariz, entra aire y entonces la nariz, supuestamente hemos pensado que es para oler, ¿verdad? No, pues entonces entra el aire por la nariz, ese aire activa nuestras vibrisas que tenemos por allí y eso en su entrada al cerebro, ya en forma de electricidad, activa el bulbo olfativo, que le van a cambiar el nombre porque se dedica a la respiración, no al olfato, ¿vale? Entonces, el bulbo olfativo tiene una conexión directa con el hipocampo. Esto descubre por primera vez la Universidad de Tokio. De tal forma que yo tomo aire por la nariz. He iniciado la inspiración. A los 300 milisegundos, mi hipocampo ha recibido un impulso eléctrico que ordena a mis neuronas. Entonces, nos imaginamos que las neuronas fuese como una gran orquesta, ¿vale? Y entonces pueden ser los mejores músicos del mundo. Yo puedo tener en mi orquesta los mejores músicos del mundo, que si entre ellos no están coordinados, aquello suena fatal. Entonces, la coordinación o sincronización neuronal es la base del procesamiento de la información por parte de ese sistema, ¿verdad? Pues la respiración es porque no es el único, es uno de los directores de orquesta que ordena a las neuronas del hipocampo. Por tanto, fijaros, cuando yo estoy inhalando por la nariz, mi actividad del hipocampo es más ordenada. Por tanto, cuando estoy inspirando por la nariz, tengo más capacidad de memoria. Eso le podéis decir a los chavales en clase. Esto entra en el examen, a ver. ¿Vale? Porque si están exhalando o inhalando por la boca, lo van a recordar menos. Pero luego fijaros qué importante. Dices, vale, o sea que la inspiración nasal alinea las neuronas de mi hipocampo y por tanto tengo más capacidad de memoria y aprendizaje. ¿Verdad? Ahora, hemos dicho que respiramos muy rápido. Por tanto, la cantidad de tiempo que yo estoy en la inhalación es muy corta, ¿verdad? Por tanto, si yo hago la inhalación, yo respiro más lento, tengo una mayor ventana, ¿verdad?, de tiempo donde mi hipocampo está más alineado.
Por eso digo que respiramos más rápido que lo que el cerebro necesita, va más rápido que el cerebro. Al hipocampo no le ha dado tiempo a ordenarse cuando ya estás exhalando. ¿Vale? Entonces, respirar lento, y esto también nos lo hemos encontrado, que es, mire, tiene usted que bajar la frecuencia de la respiración. Entonces, y luego retienen. No, es ralentizar todo, no que bajes el número de respiraciones por minuto. Es que lo hagas a una cámara un poco más lenta. Entonces, intento inspirar en 3 y exhalo en 6. ¿Vale? Entonces, la inspiración está más involucrada en lo cognitivo. Tengo más capacidad de memoria, tengo más capacidad de atención. Si lo hago por la nariz. ¿Vale? Si lo hago por la boca, no se ha visto ninguna organización neuronal evocada por la inspiración bucal. Entonces, si inspiro por la boca, el hipocampo pierde un director de orquesta. ¿Vale? Eso es la inspiración. Tomamos aire y normalmente, al acabar de tomar el aire, empezamos la exhalación. Entonces, la inspiración, hemos dicho que activa zonas neuronales. La exhalación relaja zonas neuronales. Y son zonas neuronales involucradas con la emoción. Inspiración, cognición. Exhalación, emoción. Y entonces, algo que a mí me dijo un profesor en medicina y me ayudó mucho. Me dijo, el cerebro es como un avión. Tarda poco en subir, ¿verdad? Despega y a los 10 minutos te dice, ¡plin! Estamos a la altura de crucero. Ahora, bajar le cuesta más. Iniciamos el descenso y se tira media hora. Mejor, pero imaginaros, bajar así. Y esto es importante. Las zonas del cerebro, como la amígdala, no pueden bajar así de golpe. El avión no puede bajar así a la pista, baja así. Pero tarda mucho más en bajar que en subir. ¿Quién permite, quién ayuda a la amígdala? La amígdala es la zona del cerebro más involucrada en las emociones y cuando se activa mucho, pues tenemos unas emociones un poco más aversivas, ¿no? Si yo me enfado muchísimo aquí ahora mismo, tengo miedo, la teoría dice que la amígdala aumenta mucho su actividad y hace así. O sea, eso es un avión así. Vamos, ¡fua! Enseguida. Ahora, bájala tú. ¿Vale? Y entonces, uno de los factores biológicos que ayuda a nuestra amígdala a bajar es la exhalación. Y lo que ahí dice la literatura es que da igual que sea bucal o nasal. ¿Vale? Pero tiene que ser lento. ¿Vale? Porque si mi amígdala está bajando y ya empiezo a inhalar, en ese intentar bajar y subir se agobia y aumenta más. Cada vez que sube, sube un poco más. ¿Vale? Fijaros qué importante es eso. Entonces, lo que dicen los estudios es que la exhalación debería ser el doble de tiempo que la inhalación. Estamos hablando de la respiración sin movernos, ¿verdad? Y sin hablar. Y entonces uno dice, vale, o sea que ralentizar. Nosotros hemos publicado un estudio de personas con dolor crónico por discopatía, como la respiración lenta tiene un efecto también analgésico. O sea, la respiración lenta tiene muchas ventajas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que nos hemos ido encontrando, y este es nuestro estudio que hicimos hace poco, es nosotros nos dicen que hay que ralentizar la respiración o tal. Entonces, fijaros, hay una cosa con la respiración que es muy bonita. El resto del cuerpo funciona de forma automática y yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Yo no puedo ahora, estando quieta, decirle a mi corazón que vaya más rápido o más lento, o decirle al estómago, aquí para esto, no hagas esto o lo otro. Pero la respiración sí. La respiración me permite el control voluntario. Yo puedo retenerla, yo puedo, o sea, dentro de un límite, es decir, puedo variarla. Bueno, ¿y esto cómo se ve? La respiración, como os he dicho antes, como todos los procesos del organismo, los controla la parte de abajo del cerebro y eso lo hace él solo. Yo estoy aquí haciendo lo que me dé la gana y el cuerpo está haciendo sus cosas, afortunadamente. Pero si yo quiero decir, pues ahora voy a respirar así, entonces el control de la respiración pasa a ser cortical y frontal. ¿Pero qué pasa? Que el cerebro no está acostumbrado a esto. Tira de lo de abajo y dice, no, yo voy a respirar como tengo programado respirar, como yo he aprendido a respirar. Dice, no, mira, me han dicho que haga así y haga así. Tú puedes decir lo que quieras y vuelve.
Vuelve esa lucha entre lo voluntario y lo involuntario, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hemos visto es decir, de qué forma podemos facilitar el proceso de que podamos controlar nuestra respiración y nos permita controlar, manipular nuestra respiración. Pues las zonas del cerebro que acostumbran, ¿no? que pasan a que esta zona responda más cuando yo quiero tomar el control voluntario de la respiración, esta zona se entrena cuando observas tu respiración sin intentar manipularla. Fijaros esto qué curioso es, ¿no? Entonces, me siento y observo la respiración. Estoy observando cómo respiro. No intento que vaya más rápido, más lento, y me doy cuenta de lo mal que respiro, da igual. Y entonces, en eso estoy viendo cómo la corteza cingulada poco a poco se va haciendo más activa y va reorganizando esa parte ventromedial que es la encargada de luego manipular la respiración. ¿Vale? Entonces, esa observación absolutamente ecuánime de cómo yo esté respirando. ¿Vale? Y esto se ha hecho incluso en registros donde han metido electrodos dentro del cerebro, ¿no? Y se ha visto. O sea, cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, vamos a observar cómo respiramos. Entonces, por el hecho de observar cómo respiras, cambian muchas estructuras en el cerebro. Entre otras, hay una red, que es la red neuronal por defecto, que normalmente tenemos más agitada, que al observar la respiración baja. Cuando observo mi respiración, mejora la parte frontal del cerebro. La parte frontal del cerebro siempre se ha dicho que es como la lámpara del minero, ¿no? Es la atención, es la cabina del piloto, el cuartel general, se le ha llamado de todo, ¿no? Entonces, esa parte se reorganiza, tiene mejor estructura neuronal cuando yo estoy observando mi respiración. Entonces, fijaros, ¿no? Si desde pequeños, ¿no? Nos acostumbramos a observar nuestro propio cuerpo. ¿Cómo estoy respirando? ¿De qué forma respiro cuando estoy nerviosa? ¿De qué forma respiro cuando estoy bien, cuando estoy mal? ¿Se me está acelerando la respiración? Acostumbrarnos en esa mirada, ¿no? Contemplativa hacia los propios procesos corporales es acostumbrar al cerebro a que puedes también intervenir en ellos, ¿no? Es darle como más peso a esos mecanismos voluntarios, ¿no? Que luego van a competir con los involuntarios, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, vamos a observar cómo respiramos, la observación de la respiración. Y luego poco a poco vamos instruyéndonos en cómo respirar, pues cuando estamos de una forma, cuando estamos de otra, cómo ralentizar la respiración, por ejemplo, antes de empezar una clase, antes de empezar una reunión. Y esto yo lo hago mucho, ¿no? Cuando tengo que una clase o lo que sea. ¿Cómo está el cuerpo? Respirar lento. Luego os cuento otra cosa sobre la respiración lenta en la comunicación, ¿no? Acostumbrarnos. Entonces, inspiramos, exhalamos, pero luego hay otra parte muy importante y es que muchos, después de la exhalación, se hace una pequeña apnea. Inspiro, exhalo. Entonces, esa pequeña parte, que es la apnea post-exhalación, contiene muchísima información sobre nuestra salud mental. Entonces, fijaros lo que se ha visto. Cuando estamos muy nerviosos, y hemos dicho que la amígdala, ¿verdad?, se activa un montón, la amígdala, fijaros lo que hace, inhibe el inicio de la inspiración. Y entonces, en cuanto has acabado de exhalar, la amígdala activa unas conexiones inhibitorias a los núcleos inductores de la inspiración. ¿Y en qué se traduce eso? Inspiro, exhalo y me quedo ahí. Y cuando tenemos mucha ansiedad, podemos saltarnos hasta 2 y 3 respiraciones. Entonces, dar cuenta de si mi cuerpo ahora me pide, cuando acabo de inhalar, o sea, inhalo, exhalo, me cuesta volver a respirar. Y esto se dice muchas veces, ¿no? Cuando estamos mal, es como si me faltara el aire, es que no puedo respirar. O sea, dar cuenta de si tu cuerpo hay algo que le está impidiendo volver a tomar una inhalación. Y entonces, esto suele pasar desapercibido para casi todos nosotros. Entonces, cuando uno da cuenta y dice, uy, mira, mi cuerpo lo que está haciendo, ayudarle en la inhalación. Ayudarle en la inhalación y la amígdala baja.
Entonces, otra vez la cantidad de información que nos da nuestro propio cuerpo de cómo estamos. Y uno puede pensar, pues ¿para qué voy a escuchar el cuerpo si yo ya sé cómo estoy? No, gran parte de nosotros no sabe identificar muchas veces una emoción y gran parte de nosotros ha asumido como normales estados de ansiedad que no lo son. Entonces, a veces viéndolo desde el cuerpo, pues se hace diferente, ¿no? Y todo eso tiene su correlato neuronal. Entonces, fijaros. Hemos pasado de un paradigma, ¿no?, que era el A, donde solo el cerebro intervenía en ver pues, qué hacen las personas, qué hace el cuerpo, ¿no?, en nuestra relación con el mundo, nuestra conducta. Poco a poco hemos ido incluyendo órganos. Empezamos por el estómago, el intestino, el corazón, del que no voy a hablar, pero es fascinante. Y entonces se genera un nuevo paradigma que es, a través del organismo, ¿puedo yo entender las emociones, cómo percibimos la cognición, esa idea de quién soy yo? Poco a poco se mete también ese sistema del equilibrio. La postura, eso vosotros lo tenéis que observar en clase, qué postura tienen los alumnos, ¿no? Y qué postura. Yo siempre me ha sorprendido, ¿no?, la comodidad de las sillas de los alumnos, ¿no? ¿A qué te invita también esa silla, ¿no? Siempre me parecía que era más cómoda la del profesor, que siempre está de pie. Entonces, una postura encorvada dificulta la memoria, dificulta la atención y, sobre todo, disminuye significativamente la curiosidad y el entusiasmo. Fijaros, ¿no? Entonces, dar cuenta cómo se dice, ¿no?, que aproximadamente cada 45 minutos, una hora, ¿cómo tengo el cuerpo? ¿Cómo estamos sentados? Ir dando cuenta, ¿no?, de cómo tienes el cuerpo. Nosotros en el laboratorio tenemos dispositivos, acelerómetros y tal, que también esto en casa y te avisa ¡pipi! Entonces vas, pues no hay que falta llegar a esa paranoia que llego yo, pero damos cuenta cómo está el cuerpo entre clase y clase. Por ejemplo, esos snacks deportivos, lo que nos dicen que es beneficioso para el cerebro es que cada hora hagamos al menos 2 minutos de movimiento, que puedan ser sentadillas, ¿vale? Me estiro, algo que aumente un poco la frecuencia cardíaca. Estamos hablando de 2 minutos, ¿vale? Entonces, fijaros lo que sería incluir poco a poco este tipo de cosas. A la gran mayoría le parecerá una barbaridad, pero yo siempre sueño, ¿no?, que dentro de unos años, digo, ¿os acordáis cuando pasábamos 8 horas sentados? ¿Vale? Entonces, ir dando cuenta del cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo? ¿No? ¿Cómo está? ¿Cómo es la postura? ¿Cómo está la cara? ¿No? Como dice, hay un proyecto de Cambridge que a mí me gusta mucho, pacificar el gesto, ¿no? ¿Cómo tengo la cara? Entonces, todo eso, fijaros, hasta que al final, pues bueno, intentamos desarrollar una ciencia, ¿no?, en primera persona, con una mente que sea corporeizada. Entonces, hasta ahora, fijaros que yo he hablado del cuerpo de uno, ¿no? La influencia de mi intestino, cómo yo respiro, se lo puedo decir a los demás o no. Pero ¿por qué es importante también y por qué pienso que la salud mental es una cuestión social y no individual? Pues por algo que es un mecanismo que a mí me fascina, que cada vez que nosotros lo medimos en el laboratorio no deja de sorprenderme, que es lo que se llama la reciprocidad fisiológica. Los cuerpos se comunican. Entonces, hay una cosa que es la sincronización entre cerebros, ¿no? Pues la persona que está hablando, en este momento yo, pues mi cerebro tiene una determinada configuración. Y vosotros que estáis escuchando, pues se mide vuestros cerebros. Y resulta que vuestro cerebro se parece más al mío ahora que hace una hora. No sé si está bien o mal, pero os habéis naceado, ¿vale? Y entonces fijaros también que esto es lo mismo, como estamos en persona, con el corazón. Pero es que tenéis, bueno, aquí me estáis prestando atención a mí. Y entonces, cuanto más atención me prestéis, mayor es esa sincronización. En esa información y en esa transferencia de información, como dice la doctora Hari, ¿no?, veía que se transmite mucha más información que el contenido intelectual. Aquí se hizo unos experimentos donde alguien, como yo, cuenta cosas del cerebro y tal, pues hizo con cosas, pues es un poco más separadas de lo que puede ser lo personal. Pues imaginaros que empezó a hablar de una economía, de no sé qué, de tal. Bueno, entonces me estáis prestando atención y entonces se sincroniza. Pero lo que se ha visto es que cuando se produce esa sincronización entre cerebros necesaria para que nos comuniquemos,
vuestro cerebro se está haciendo una idea no solo de lo que digo, cada uno se habrá quedado con una cosa, otro, con más o con menos información, sino que inconscientemente vuestro cerebro se está haciendo una idea de cómo soy yo, como persona. Entonces, lo se ha hecho, se pasa un cuestionario, ¿Naza te parece así? ¿Te parece así? Y todo el mundo se ha hecho una idea. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquella persona a la que prestamos atención y vosotros sois la referencia, están aprendiendo también de cómo sois vosotros. Los chavales os prestan atención muchas horas al día. Después de casa sabéis que sois las segundas personas de referencia. Están aprendiendo de cómo es esa persona, aunque esa persona no hable de ella, ¿vale? Pero todos tenemos ese sistema de mentalizar al otro y de hacerse una idea de cómo es esa persona, día tras día, día tras día. Ahí se está transfiriendo cómo está a nivel emocional, cómo está a nivel de salud mental. Por eso fijaros, ¿no? Y es lo que decía el consejero, la absoluta urgencia de cuidar al que cuida. Vosotros le estáis enseñando mucho, mucho, mucho más que matemáticas, inglés o lo que sea, ¿no? Yo siempre tengo la paranoia, ¿quién será la profesora de mi hija? ¿No? De decir, ¿cómo será? Si le pudiera pasar un test psicológico, ¿no? Porque aprende de ella. Y ese aprendizaje es mucho más que lo otro, eso lo garantizo. Entonces, lo que se ha visto, y ahora hablaba con una compañera que me contaba, ¿no?, que estaba en una educación con niños en una situación un poquito más difícil, estos son los estudios de Buonanno, cuando el niño tiene problemas, la sincronización es mayor, busca regularse con el profesor. Fijaros qué tremendo es esto, ¿eh? Si se consigue esa sincronización, cuando tenemos problemas tendemos a inhibir los mecanismos de sincronización cerebral, ¿vale? Nos cuesta más. Por ejemplo, en una terapia llegamos y nos cuesta mucho. Es trabajo del terapeuta que se vaya ganando que mi cerebro se sincronice con el suyo. Y cuando se sincroniza, empieza la terapia. Eso es lo que se ha medido, ¿no? Pues en estos niños les cuesta sincronizarse, pero si encuentra en el profesor o en la profesora alguien de referencia, porque le ha gustado, porque se ha sentido escuchado, ¿no?, principalmente, y entonces se sincroniza. Y entonces se convierte en una referencia que favorece su resiliencia. Pero fijaros que se le está pidiendo un trabajo heroico a esas personas. Tienen que lidiar con un entorno que debe ser muy difícil, hacen suyo el sufrimiento del otro, porque claro, esa sincronización también es al revés. Los que están escuchando todo el día el dolor se lo llevan, que eso se ha hablado mucho de qué pasa con los sanitarios y tal, ¿no? Entonces, fijaros cómo es especialmente importante también cuidar a esas personas allí, porque son la referencia y a veces el único bote salvavidas, ¿no?, que van a tener esos niños. Pero en general se produce esa sincronización. Entonces dices, ¿y cómo favorezco yo esa sincronización entre cerebros? Pues una de las cosas, hay dos cosas. Una es mirarnos a los ojos, pero mirar a los ojos, ¿vale? Entonces no le vas a mirar a los ojos a uno porque tenéis mucho, pero en ese recorrido uno nota cuando le miran a los ojos. Interviene mucho la parte frontal del que habla. ¿Está presente en lo que está haciendo? O lo estoy haciendo, pero yo puedo dar esta clase en modo bla, 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 porque me la sé de memoria, ¿vale? ¿Está presente en lo que está haciendo? Eso tiene una repercusión. Y respirar lento, ¿vale? Pero sobre todo la presencia, estar allí. Y otra cosa que ya al final, y ya con esto me callo y os dejo de nacear el cerebro, es que cuando hablamos desde la emoción, los cerebros se sincronizan más. Entonces, algo que yo estudié, por ejemplo, si ahora me pongo a llorar, me entregáis vuestro cerebro plenamente y os sincronizáis, pero completamente, ¿vale? Si yo hablo con un tono, el cerebro desenchufa instantáneamente. Entonces, eso es algo que yo estudio mucho, me parece fundamental, ¿no? Cuando transmitimos conocimientos, el entusiasmo que se transmite ahí. Saber también generar ese entusiasmo al que nos escucha. Pero sobre todo, y bueno, ya acabo, lo que yo quería, ¿no?, transmitiros aquí, espero haberlo hecho, es que tenemos muchas formas y cada vez aprendemos más y creo que hemos avanzado una barbaridad, ¿no? Pero hemos aprendido a cuidarnos un poquito más. Hay 3 veces más vías que van del cuerpo al cerebro que del cerebro al cuerpo.
Entonces, utilizar también lo biológico para cuidar la salud mental a mí me parece imprescindible, ¿no? Tenemos muchas herramientas y cada vez vamos aprendiendo más, ¿no? Agradezco mucho, ¿no?, que desde las administraciones haga cada vez más esfuerzos en alfabetizarnos en qué significa cuidarnos y que no puede depender de la voluntad de cada uno ni del autocuidado, ¿no? Pero bueno, acabaría eso con un concepto que a mí me gusta mucho, la filosofía alemana, que es el Sorgen, ¿no?, que nos dice que si hay algo intrínseco al ser humano es cuidarse. Muchas gracias.